de Citometría de Flujo con más de 27 años de experiencia. Es la autoridad nacional en la citometría de flujo de nuestro país. Un aplauso para ella. Gracias por esta presentación. No por esto como partista, pero cumplo con decirles que todos los cursos habidos y por haber a nivel internacional, tratándose de citometría de flujo, Patricia lo ha hecho y ha sido docente y seguimos contando. Es coordinadora de la unidad de citometría de flujo del Banco de Sangre del Banco Municipal de Sangre de Caracas, colaborador docente en la especialidad de patología del Banco Municipal de Sangre, coordinadora de las unidades de citometría de flujo del complejo hematológico y la biocirugía del Instituto Venezolano de Seguro Social de Caracas y coordinadora de la unidad de citometría de flujo del laboratorio Blau. Es nuestra, señora. Bienvenida, Patricia. Por el tiempo. Bueno, realmente estoy muy agradecida por las presentaciones y las palabras de los elogios. De verdad que me ponen en un gran compromiso porque hablar del territorio nacional, bueno, para mí es abrumador, ¿no? Estoy muy contenta de estar aquí, ser parte de esta celebración, contenta y agradecida de que me hayan tomado en cuenta para formar parte de esta gran celebración de 10 años, que aunque el tango dice que 20 no son nada, 10 son bastante para el trabajo, para permanecer en nuestro país. Entonces, y también estoy emocionada porque me he reencontrado con caras, he conocido gente que he querido ver, porque todo ha sido telefónico, pero también con otras personas que incluso me tocó compartir formación en las primeras etapas de que andar de la citometría, que como le dije a Ceci, me encantaría seguir haciendo muchos más cursos y educando, porque esto no termina nunca, la formación en estas áreas no termina nunca. Y además en el compromiso de que tuve 2 grandes expositores previos, que me saco el sombrero, de verdad, y que tienen un nivel ético y docente inmenso. Entonces, bueno, trataré de ponerme a la altura, estar cercano a ello. Bueno, vamos a comenzar entonces de los aportes de la citometría al diagnóstico hematológico y vamos a comenzar por hacer una breve introducción de lo que es la citometría de flujo, de los conceptos que vamos a manejar. Bueno, la citometría de flujo no es más que una técnica que permite caracterizar e identificar células y se basa esta caracterización en la medición simultánea de varias propiedades o características, como dicen allí en esta diapositiva, el tamaño relativo y la complejidad relativa, que está asociado con las propiedades físicas de las células a estudiar, y la intensidad de fluorescencia relativa, que realmente es el núcleo de la identificación en la citometría, porque esta fluorescencia va a ser la señal que limita cuando un anticuerpo que está acoplado a un ferrocromo se une a un antígeno en particular. Y de ahí entonces emerge el concepto de inmunopositivo, que es la detección e identificación específica de antígenos, que son, como ustedes bien saben, mayormente de estructura proteica, que se expresan en la superficie o en el interior celular, también en partículas, porque por citometría se pueden estudiar partículas siempre y cuando tengas un sistema de reconocimiento para la unión antígeno-anticuerpo. Y esta detección, ¿verdad?, se hace mediante, como les dije anteriormente, el uso de anticuerpos, ya sean monoclonales o policlonales, marcados con fluoroprom. Entonces, una analogía, para que más o menos se ubiquen los que no estamos familiarizados con la citometría, es que un citómetro viene a ser como un microscopio de fluorescencia automatizado y digitalizado. Entonces, vamos a hablar concretamente en estos 2 grandes campos, sobre todo el segundo, donde se ha desarrollado muchísimo la citometría a nivel clínico, como es la hemoglobinura peroxística nocturna y las neoplasias hematológicas. Comenzando con la hemoglobinura peroxística nocturna, o HPN, es una enfermedad muy poco frecuente, de hecho se denomina huérfana por esa razón, y es una enfermedad adquirida producto de una mutación en la célula madre, en el stem cell hematopoyético, en un gen que codifica para la producción de un compuesto que se llama
fosfatidilinoxitol, que no es más que un puente de anclaje a ciertas proteínas en la membrana celular. Entonces, esto trae como consecuencia que hay proteínas muy importantes, como son el CD55 y el CD59, que están presentes en la superficie, que tienen que ver con la regulación de la acción del complemento, se encuentren parcial o totalmente ausentes, y esto trae como consecuencia una sensibilidad superior de esa célula a la acción del complemento, porque no hay mecanismos que lo regulen, y traiga el signo evidente en esta enfermedad, que es la hemólisis, entre otras, pero lo más, vamos a decir que lo más emblemático en la hemoglobina peroxística nocturna es la hemólisis no inmune. ¿Ok? Entonces, la citometría se ha convertido, después de un gran proceso de estudios, como por 10 años, de estar realizando pruebas y mejores reactivos monoclonales, en la prueba de oro, el estándar para el diagnóstico. Sin la prueba de citometría no se puede diagnosticar HPN, y se basa en el reconocimiento de estas células con déficit en la expresión de estas proteínas ancladas por el PPE. Y en ese sentido se han denominado clones HPN. Entonces se clasifican en el tipo 1, como ven aquí, que tiene la expresión normal, es decir, la cantidad de proteína o la densidad antigénica adecuada, los tipos 2 que son parcialmente deficientes y los tipos 3 que son totalmente deficientes. Y esta es una representación de citometría en puntos, donde vemos 3 grupos de puntos, y aquí están los dos componentes. Esto es una proteína que se une por el grupo fosfatidilinoxitol al neutrófilo, que es el CD24, y este es el FLAIR, que tiene que estar inexorablemente en las pruebas de HPN, porque esto sí es una toxina modificada y fluorescinada de hormona, ¿okay?, que se une directamente al glucosylfosfatidilinoxitol o al PPI, y entonces es indispensable que esté allí en las pruebas de HPN. Entonces, aquí fíjense que se están evaluando, y aquí este es el clon normal, que tiene ambos, el parcial y el totalmente deficitario. Esto se mide en neutrófilos, glóbulos rojos y monocitos, pero el neutrófilo es la célula, vamos a decir, estrella, que nos va a dar el tamaño específico del clon, que viene dado por el porcentaje de este déficit. Es decir, aquí estadísticamente, fíjense que lo tenemos expresado, no sé si ven bien los números, clon tipo 1 como un 13.5, clon tipo 2 un 0. Lo leen, yo no lo puedo leer. Pero bueno, es menos de 1, y el clon tipo 3 como un 85%. Entonces realmente se suma el 1 más el 2 y es el tamaño del clon. Y el más representativo es el neutrófilo. ¿Por qué pensarán ustedes que es el más representativo? Porque la vida media del neutrófilo es muy corta, y entonces nos dice activamente qué está pasando en el paciente. Y además la célula también es más representativa de la fórmula glucositaria y es más fácil de medir. Pero igualmente se presenta en glóbulo rojo, fíjate que están los 3 clones, el normal, el parcial y el total. Aquí hay otra que es la única que se mide, porque ustedes se preguntarán, bueno, ustedes no miden 55 y 59, sí lo medimos, pero en glóbulo rojo nada más es 59, porque no son proteínas fáciles, tienen mucha heterogeneidad entre pacientes, entonces no son fáciles de medir por citometría, y por eso se han echado mano al FLAIR y a otras proteínas que también indirectamente o directamente se unen a este grupo, pero que es una manera indirecta de detectar el déficit. Entonces, esto es muy importante porque todavía recibo muestras de médula ósea para determinación de HPN. Y realmente la muestra de elección, la única, es la sangre periférica. Aquí están las condiciones. Claro, siempre nosotros preferimos el EDTA, aunque esto puede suceder, porque ya que nuestros médicos hospitalarios dicen, no tenemos EDTA de heparina, bueno, envíalo en heparina. El volumen, la conservación. Y esto que hay que tomarlo con pinzas, aunque esto viene de este consenso en el que tuve el honor de participar, que lo hicimos en el 2014, que se lo recomiendo. Saben que ustedes, lamentablemente la página de la sociedad ahorita no está muy activa, pero
para bajar los consensos, pero en Google usted lo pide y él aparece. Y sobre todo la parte de diagnóstico de etiopatogenia está todavía actualizada. Los tratamientos, por supuesto que no, pero esto es una buena guía para entender la enfermedad y sobre todo el diagnóstico, porque esto es una enfermedad que prácticamente se descarta. Después que descartan una cantidad de cosas, porque a veces solo aparece con un dolor abdominal, por ejemplo, porque puede también cruzar con trombosis, pero trombosis en sitios no usuales, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando les hablo de esto de las 48 horas, esto puede ser en glóbulos rojos, los glóbulos rojos duran más, pero en neutrófilos más. Entonces, por lo general, no pasan de las 24 horas o usan un medio de conservación, como el que nosotros tenemos en Glaucus Trampix, es el que hasta ahora mundialmente está más aceptado para conservar muestras refrigeradas hasta 6 días. Bueno, ahora vamos a entrar en el campo más rico, ¿no? Más profundo, en el que hemos aprendido más de citometría, que son las neoplasias hematológicas. Y bueno, como aquí lo dice, tiene una aplicación enorme, permite identificar, caracterizar células malignas para el diagnóstico, la clasificación, valoración pronóstica en este grupo importante, como son las lesiones agudas, los trastornos linfoproliferativos crónicos, es decir, el LC, linfomas no Hodgkin, muy importante, no Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin lamentablemente no existen todavía perfiles aceptados a nivel mundial que nos permitan identificar y caracterizar los trastornos de Hodgkin y específicamente la célula de Rett. Entonces no pierdan el tiempo ni el dinero del paciente enviando muestras de citometría con sospecha de Hodgkin. Bueno, hay que utilizar las herramientas como la anatomía patológica, ¿okay? Pero si son no Hodgkin o una lesión linfocítica crónica, la citometría es la prueba de elección. Las displasias de células plasmáticas, que cada día, bueno, están más sobre el tapete en cuanto a grupos etarios, lo hemos conversado, ¿verdad? Que era una enfermedad antes de ancianos y ahora hay gente de 30 años con mieloma hasta de 20. Eso es impresionante. Los síndromes mielodisplasicos y los mieloproliferativos, que también, no en todos, específicamente las mielomonocíticas crónicas, entre los mieloproliferativos y los síndromes mielodisplásicos, y las neoplasias de mastocitos también es útil la citometría. Ya vamos a ver en profundidad por qué. Y por supuesto, el seguimiento terapéutico de la enfermedad a través de la medición de la enfermedad medible, que antes llamábamos mínima residual. Bueno, esto es importantísimo. Esta diapositiva yo se la tomé al gurú de la citometría mundial, el doctor Alberto Fau, y no la he dejado de usar porque me parece que esto es fundamental. El diagnóstico de la neoplasia hematológica tiene que venir de los síntomas del laboratorio básico, pasar por la citomorfología y con eso decidir si estas pruebas tan bellas y costosas son necesarias. Justificar, no olvidarnos de la seriología, no olvidarnos del laboratorio básico y por supuesto del hematólogo. La morfología es fundamental, no es accesoria. Porque si no, como les he dicho a mis amigos hematólogos, pasan de ser hematólogos a médicos que ejercen solo la medicina interna. Eso no está mal, pero por eso usted hizo una especialidad para diferenciar, para hacer la diferencia. Entonces, esto es fundamental. Después de que tenemos esto claro, que a veces no es claro porque la hematología es complicada, pero que por lo menos tenemos algo de luces, nos vamos para acá. Y si podemos, todo esto, por supuesto. Es decir, la biología molecular, la citogenética y la anatomía patológica y la química, que es fundamental en los linfoproliferativos, en los linfomas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver en cómo funciona la citometría. O sea, ¿para qué hacemos citometría en las neoplasias hematológicas? Bueno, nos dan varias información muy valiosa, como es el linaje celular, el grado de maduración. El linaje, por supuesto, es fundamental porque sin eso no se escoge la terapéutica adecuada, ¿verdad? El grado de maduración porque nos permite ya distinguir si es un trastorno agudo o crónico. La identificación, esto es el núcleo primordial
en el estudio de la citometría. Identificación de patrones fenotípicos específicos a aberrantes asociados a malignidad, que viene de este concepto de los 90, cuando empezaron a darse cuenta que fenotípicamente, o sea, hay diferencias en la expresión antigénica entre una célula normal y una patológica. Y este reconocimiento en cuanto al linaje, grado de maduración, clasificación y subclasificación se tiene que hacer en base a esto, a estos patrones fenotípicos aberrantes. ¿Y cómo se ven esos patrones fenotípicos aberrantes? Fundamentalmente en estos 4 aspectos: en que las células de un linaje expresen marcadores de otro, y se llama infidelidad de línea. Entonces aquí tenemos un linfocito B, que es un marcador del linfocito B, el CD19, que expresa un CRS, que es el neutrófilo. Entonces ya esa célula no es normal, patológica. Expresión aumentada de inmunidad de antígenos, que tiene que ver con el patrón de fluorescencia. Fíjense que aquí tenemos unas escalas arbitrarias. Y lo que se aleja más del origen es más fuerte. Tiene una intensidad de fluorescencia superior porque está uniendo más anticuerpos, porque tiene mayor densidad antigénica. Entonces, si vemos un patrón más fuerte que el normal, es aumentado. Si está inferior, entonces allí, claro, por supuesto, el citometrista tiene que tener un conocimiento profundo de la expresión normal de la célula en particular. Después tenemos asincronismo madurativo, que eso lo ven también morfológicamente, ¿verdad? Nosotros lo vemos fenotípicamente, por ejemplo, esta curva que ustedes ven aquí es la maduración del linfocito B en médula ósea, y fíjense que hay un marcador que se llama CD10 que está en esta escala, pero que hay un grupo en rojo está en una escala superior porque tiene mayor densidad antigénica. Entonces esta expresión es aumentada, esto es anormal. Después tenemos sincronismo de maduración, que simplemente aquí no se ve, pero que hay un marcador que se llama CD15, que es un marcador ya de neutrófilo, y tiene un marcador de TC del CD34. Eso es un asincronismo madurativo. Y el fenotipo ectópico es aquel que usted consigue en un tejido que no debe estar. Y el ejemplo patognomónico, el más reciente, es la expresión o la presencia del linfocito C, CD4, CD8 positivo, es decir, doble positivo en sangre periférica. Eso normalmente ni en médula lo va a ver. Eso solo podría estar en las etapas iniciales o medianas madurativas del linfocito T en el timo. Entonces está fuera de su tejido, por eso se llama ectópico. Entonces de esta manera nosotros podemos reconocer y identificar esa célula maligna en función de su contraparte normal. El pronóstico también se puede lograr a través de la información que nos da el fenotipo, porque hay marcadores ya asociados a pronóstico, porque están a buen o mal pronóstico, lo que implica es la evolución que va a tener el paciente, y esto también está asociado incluso a alteraciones genéticas. Y el seguimiento terapéutico a través del estudio de enfermedad mínima residual, que cada día es más importante y determinante en los protocolos clínicos. Vamos a entonces empezar el aporte en el diagnóstico de las leucemias linfoblásticas agudas, que son aquellas que son de origen linfoide, que son células maduras de origen linfoide, y toda esta información que da el estudio inmunológico. Primero nos permite hacer diagnóstico diferencial con otras malignidades, como las lesiones mieloides, los linfomas, por ejemplo. Hay una subclasificación de acuerdo a la enfermedad por este grupo europeo. También hay marcadores asociados a pronóstico y podemos hacer seguimiento. Entonces, fíjense, esto es lo que más o menos ve el morfólogo, pero todo lo que podemos identificar a través de patrones fenotípicos en los diferentes estadios a nivel de la ontomía, sobre todo en el linfocito B, que está muy clara, muy bien estudiado. Y fíjense que se pueden identificar estos B de estos T, porque van a tener marcadores cada uno particular de los distribuidos. Bueno, esta es la subclasificación que manejan todos los hematólogos, que por cierto les quiero dar un saludo a mis amigos hematólogos, que ya había varios, que están por allá presentados: Inés, Carolina, Silva, Inés Luz, Víctor Barato. Nos iban a ayudar a preguntar. O sea, yo creo que sea hematólogo, por favor, que levante la mano. ¿No hay más hematólogos?
Bueno, ellos son los tres más representativos. Entonces, fíjense, y esto está hecho en virtud de la ausencia o presencia de ciertos marcadores monofenotípicos. Esto nos permite saber en qué estadio madurativo se detuvo la célula. Y lo vemos aquí y lo vemos aquí. Fíjense, este es para recordar que dependiendo del estadio madurativo hay antígenos que se expresan mayormente o que se pierden. Y esto es importante conocerlo para detectar la malignidad y la subclasificación. Fíjense que es un patrón normal. Son dos antígenos que se llaman CD10 y CD20 y esta es la maduración. Fíjense cuando hay una célula maligna. Esto cambia, o sea, no hay que ser experto para saber que esto no es igual a esto. Aquí pasó algo, que hubo una ruptura de la comunicación entre y fíjense que hay una sobreexpresión, porque está mucho más allá de lo que está aquí. Este grupito vendría a ser los más inmaduros, que se expresan CD10 más fuerte, vendrían a ser estos, pero fíjense cómo aumentaron y además perdieron esa comunicación hasta estos que están aquí, que son ya en la etapa terminal del linfocito B, antes de diferenciarse a célula plasmática. Y esto quería, y se lo traje para ponerle el ejemplo de lo que es la valoración pronóstica a través de los perfiles fenotípicos que están ya asociados entre un 70 y un 90% a traslaciones genéticas que además están asociadas a oncogenes que ya se sabe con anticipación si están involucrados en buen o mal pronóstico. Esto por lo general es de mal pronóstico, está asociado al cromosoma Filadelfia en los bobos de CRBL y es por lo general la presencia de este antígeno que es infiel porque viene del neutrófilo y está en el linfocito B, puede indicar la presencia de esta translocación junto con estos antígenos positivos, ¿no? Que son perfiles. En citometría un solo antígeno no hace diagnóstico, tiene que ser un conjunto. Puedo relacionar, pero digamos que hay dentro de los antígenos, pero igual tiene que correlacionarse con todo. Vamos a hablar sobre las reducciones linfoblásticas T, mucho menos frecuentes, las que son más frecuentes, y de peor pronóstico, lamentablemente. Entonces, ¿qué nos permite? Bueno, algo muy similar con las linfoblásticas B, hacer diagnóstico diferencial, subclasificar, hacer pronóstico y seguimiento. Pero aquí no es tanto un pronóstico asociado a la alteración genética, sino a la presencia de ciertos antígenos. Digamos que los fenotipos más inmaduros son los que van a ir peor. Y este marcador que está en la subclasificación, que lo vamos a ver ahorita, es de buen pronóstico. Tener este tipo de LAT implica que el paciente va a ir mejor que cualquiera de los anteriores o el que viene después. Y bueno, tenemos muchas aberrancias en línea que hay que estudiar, como son la del CD10, que es un marcador de 13, 33 y 117, que son mieloides. Entonces, fíjense que es muy importante hacer un buen panel de anticuerpos que nos permita, entonces, establecer linaje, grado de maduración, subclasificación y pronóstico. O sea, que no podemos ser mezquinos a la hora de diseñar un panel de anticuerpos para hacer diagnóstico, porque además eso va a ser fundamental para el seguimiento, porque en la medida que usted identifique mejor la célula, después la va a pescar, va a ser más fácil seguirla en la enfermedad mínima residual. Bueno, aquí también con las mieloides es algo similar. Aquí no hay clasificación EGIL, que es la clasificación inmunológica, sino que más bien está inspirada, que por aquí arriba dice su clasificación FAP-OMS, porque ya nosotros más que todo deberíamos regirnos por la del OMS, pero todavía tenemos algo de nostalgia por la FAP y la seguimos usando, y hay correlación entre las diferentes subclasificaciones mieloides. La FAP, que es una clasificación morfológica, French American British, y los perfiles fenotípicos. También hay un valor pronóstico importante asociado a translocaciones genéticas
por lo menos la 821, cuando hay estos aberrantes, el 1956, incluso el CD7, te da una idea de que puede haber esta catalogación y su componente asociado, la poliocítica, que es una mieloide aguda en la que hay que correr porque el tiempo que transcurre entre el diagnóstico y el tratamiento es crucial para evitar la muerte por seguir del paciente, ¿verdad? Que los hematólogos se ponen a correr y uno también, cuando ve el fenotipo, llama enseguida porque sabe que el tiempo cuenta para la vida del paciente. Eso es parte de las emergencias hematológicas, ¿verdad? Junto al linfoma de Burkitt, con eso hay que correr. Y el 11Q, que lamentablemente aquí no se ve un perfil fenotípico, pero también en otras locaciones, es una alteración genética de mal pronóstico, que está asociada con los arreglos del MLL y sobre todo hay un marcador que se llama el NG2, que no es un marcador ni siquiera humano, está en ratón, pero que puede estar en la célula maligna, tanto mieloide como linfoide B. Ahora vamos a hablar de las células de linaje ambiguo, que es, digamos, una clasificación entre 2008 y 2021, que antes de eso no estaban denominadas así, hablábamos nada más de bifenotípicas y bilineadas, ¿se acuerdan, no? A los hematólogos. Ajá. Después en el 2008 cambiaron y entonces la pusieron en este saco donde comprenden un grupo heterogéneo de leucemias que, digamos que la diferenciación, el linaje no está bien establecido, por eso se llama ambiguo. Entonces está en el grupo de las indiferenciadas, o sea que todavía no se han comprometido con ningún linaje porque el toque leucémico está en un estadio madurativo muy alto, muy ligado a la stem cell no comprometida, ¿no? Después están este gran grupo que son las leucemias agudas de linaje mixto, en las que sí metieron a las que siempre conocíamos como las bilineadas, es cuando tú tienes dos clones malignos, como decir dos leucemias, un mieloide, un linfoide, y las bifenotípicas que la misma célula porta un doble linaje, puede ser mieloide T, mieloide B, T y B, y todas, absolutamente todas, necesitan indefectiblemente el diagnóstico por citometría porque morfológicamente y clínicamente son muy bizarras. Estos criterios son importantes que los manejen los hematólogos porque esto cambió a partir del 2008. Hasta el 2008 había unos criterios. Entonces ahora con estos nuevos criterios se han distinguido enfermedades que antes se creían fenotípicas, por ejemplo, una linfoblástica B con 13, 33 y 117, ya no es una linfenotípica, simplemente una linfoblástica con marcadores aberrantes mieloides. Pero si tiene la NPO, eso ya no es tan raro. Solo teniendo la NPO ya es linaje mieloide. Y antes no era así. Entonces, con esta nueva clasificación, sacamos y metemos nuevas enfermedades. Y por supuesto, esto tiene unas implicaciones terapéuticas y de pronóstico grandísimas. ¿Sí? Entonces hay que estar bien claro. De todas maneras, el citometrista también tiene que conocer esto, porque el citometrista es el que tiene que decir, en base a estos criterios, si es una bifenotípica o no. Pero no está de más que ustedes conozcan también esta información. Bueno, aquí les traje un ejemplo, las células en rojo son las buenas, fíjense que no siempre lo rojo es malo. Y las azulitas, que es el color de lado, son las negras. Entonces, fíjense que tenemos una célula que expresa un marcador de stem cell, que es el CD34, simplemente está diciendo que es una célula inmadura. Aquí están evaluando la presencia del CD33, que es un marcador mieloide, pero fíjense que solo, si estuvieran las dos, la viéramos aquí. Pero está aquí nada más. En este eje, que son las CD34, lo que pasa es que lo ponen así, deberían ponerlo aquí, pero lo ponen aquí. Entonces ya sabemos que es una célula inmadura, fíjense que la expresión del 45 también cambia. Si ustedes ven, estas son más débiles, estas son más fuertes, y eso es muy característico de la célula inmadura, que pierde la expresión del 45, el 45 es un paño depositario, todos los leucocitos expresan 45. Después miren, aparece el CD19, que es un marcador de linaje B. Ya nos está diciendo que es una célula inmadura que parece que fuera B,
Pero aquí, esta misma célula 19 y 34 está realizando un marcador RCD15 que tiene neutrófilo, y dice, bueno, un marcador aberrante, puede ser, sigue siendo linfoblástica. Ah, pero resulta que cuando van a ver los marcadores de la imagen, que son muy importantes para los VG79A y para los mieloides de la menor velocidad, están las dos expresadas. Entonces, esto es una fenotípica. Si tuviéramos una lineal, tuviéramos dos grupos celulares expresando cada uno su perfil fenotípico, ¿vale? Estos son personas muy raras y de muy mal pronóstico también, que hay que santiguarse cuando estamos frente a esto, pero hay que conocerlo también para evaluar bien al paciente y si es necesario, bueno, llevarlo a trasplante, ¿no? Bueno, hablamos de estas neoplasias de baja frecuencia como las neoplasias de percusión de células dendríticas plasmocitoides, que ahorita desde el 2016 ellas estaban antes en la clasificación mieloide, pero ya están en una clasificación aparte. Tienen este fenotipo bien característico. Es una célula dendrítica, ¿ok? Que expresa 456, que son estas que están aquí, que no tienen linaje ni linfoide ni mieloide, porque no son ni de origen mieloide ni de origen linfoide. Y esto también el diagnóstico se hace por citometría, porque la clínica y sobre todo la morfología, ellos tienen una clínica que sí es orientativa, pero la morfología también es muy bizarra. Bueno, las neoplasias de mastocitos por lo general sí son, desde el punto de vista clínico, morfológico, con ciertas excepciones, bien claras, pero hay que confirmar la clonalidad del mastocito, porque hay fases de las mastocitosis, sobre todo las de piel, que pueden ser de mastocitos normales. ¿Ok? Entonces hay que, en piel, y si llegan a médula ósea, se convierten en sistémicas, hay que demostrar la clonalidad de la célula en base a estos marcadores que no tienen la normal, como el CD25 y el CD2. O cualquiera de los dos, o sea, puede estar nada más el 25 o solo el 2, claro, aunado al fenotipo que distingue las células mastocitoides de las otras. Bueno, este es otro terreno que hay que tomarlo con pinzas, porque aquí la citometría es más auxiliar que definitiva, pero da aporte. Entonces, en los síndromes mieloides clásicos y los mieloproliferativos permite hacer diagnóstico diferencial, descartando de una mieloide aguda, ¿verdad?, por el número de brazos que estén presentes, sobre cuando hay citopenes en un equilibrio incierto, o diferenciar monocitosis reactivas. ¿Me están viendo bien? Que a veces es suficiente. Monocitosis reactivas de las malignas, en los casos sobre todo de las mieloproliferativas, de los tipos mielomonocítica crónica, o incluso en los mielodisplásicos, que también hay monocitos. Entonces, ¿qué información da la citometría? Es importante. En los mielodisplásicos es un co-criterio, es algo auxiliar, porque esto jamás va a reemplazar la morfología o la citogenética. ¿Ok? Y sobre todo la morfología es fundamental. Entonces, enumerar la cantidad de mieloblastos, ¿verdad? Porque eso permite subclasificar, identificar esos fenotipos aberrantes en los mieloblastos, características fenotípicas alteradas en maduración de neutrófilos, monocitos y serie eritroide. Esto es una maduración normal. Vamos a decir que la ABC, para ver la maduración normal del neutrófilo, fíjense el paciente con mielodisplasia, cómo se ve distinto. Muchas veces podemos ver una curvatura similar, pero vemos que se acumulan células en ciertos estadios, y eso es lo que nosotros vemos como bloqueos madurativos, los restos que ven ustedes morfológicos. De repente aquí, que debería haber como un 45%, vemos un 20% que se viene para acá, a donde está el metanio o el mieloide. Entonces, esta es la forma más o menos de nosotros estudiar la maduración del neutrófilo, por ejemplo. Y en las mielomonocíticas crónicas podemos detectar alteraciones en la maduración y expresión fenotípica de la serie melonocítica, que, bueno, como cuando yo les digo alteración del patrón madurativo 14 con 300G, que parecido a este patrón que está aquí, vemos acumulación en áreas donde no debe haber. ¿Ok? Porque por lo menos en el monocito tú debes tener ya
la combinación 14 con 300G, más o menos el 60% de las células aquí. Cuando ves menos, que es el monocito maduro que está hacia abajo, puedes tener esas acumulaciones en promonocito o en el área de los monoblastos. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, que hay una alteración en cuanto al patrón madurativo hacia o asociada a un bloqueo. ¿Okay? Y hay un marcador que siempre le ponemos como el CD56, que es patognomónico de la mieloplasia, sobre todo en monocitos y en seres mieloides, e incluso en los mieloblastos que uno identifica, que a veces se lo ponen. Entonces, fíjense, esto es muy importante. La leucemia mieloide crónica no tiene sentido ser diagnóstico por citometría en la fase crónica, sino cuando hay signos de progresión leucémica. ¿Ok? Usted quiere hacer diagnóstico de LMC, morfología clínica y enfoque cerebral. Está progresando, se está acelerando, ahí sí, indique la citometría. Pero en el diagnóstico no tiene sentido, porque no hay diferencias. No hay diferencias. Vamos a decir que defina diagnóstico de LMC por citometría. Bueno, vamos a hablar de los trastornos linfoproliferativos crónicos, que quise dar como un paseo por todas las neoplasias patológicas. Lamento que no están muy incluidos en este tema porque pueden sentirse un poco abrumados, pero es necesario. Eso es para que valoren y entiendan lo bonito que es esto y todo lo que podemos hacer con este instrumento. Mira, por ahí se están riendo, pues están diciendo, ¿verdad? Cuánta información, Dios mío. Oye, y todo esto lo tenemos que manejar. Entonces, en los linfoproliferativos crónicos, que no son más que proliferación de células de origen linfoide, pero maduras, como son los linfomas, nos permite hacer diagnóstico diferencial por linaje entre linfocitos T, linfocitos B, o trastornos NK o NKT. Y ya hablé entonces ya de la subclasificación, y el diagnóstico diferencial, claro, no solo nos permite la subclasificación, sino con las linfocitosis reactivas que vienen al laboratorio, que pueden ser de origen infeccioso, de origen inflamatorio, y cuando al médico se le presenta esa duda, mira, tengo sin más de 5.000 linfocitos en sangre periférica, serán clonales, es decir, malignos o no. Entonces hay que echar mano de la citometría. Entonces la citometría te dirá sí, no, de dónde viene, si es TDNK, será un marcador dependiendo del trastorno, porque esta área es inmensa. Los linfoproliferativos tienen muchos subtipos, y dependiendo de la enfermedad hay marcadores pronósticos, ¿no? Y también se les pueden hacer seguimiento una vez que uno tenga el patrón fenotípico bien establecido desde el comienzo. Yo le quise traer este cuadro de esto, no son todos los trastornos linfoproliferativos, hay mucho más, pero digamos que estos son los que mejor se han estudiado y caracterizado por citometría, que se pueden diferenciar, por ejemplo, una LC, que es la lesión linfocítica crónica, un linfoma plasmo linfocítico, una tricoleucemia, que es la leucemia de células peludas, una macroglobulinemia de Walderson, un linfoma folicular y un linfoma de células del manto. Tienen unos fenotipos bien particulares en el porcentaje de estos casos, 97%, 60%. La tricoleucemia y la LC, de verdad que, como uno dice en buen criollo, motiva el piso con la citometría. Las otras sí son más heterogéneas, esas no son tan fáciles, pero bueno, uno trata de orientar de la mano con el clínico, como dijo el colega ya Iván. Aquí hay que ir siempre de la mano con el clínico y el clínico de la mano con uno, si queremos tener un diagnóstico certero. Estos son los trastornos TNK, son más complejos, más heterogéneos. A la citometría incluso le hace falta información clínica, por eso nosotros somos muy agradecidos cuando el médico nos hace un buen informe, pero un informe no de toda la vida del paciente, sino de los datos hematológicos importantes. No te rías, Víctor, porque sabemos que tú lo haces, pero tenemos un colega que los hace más grandes, después te digo quién es. Y entonces fíjense, estos linfomas que son terribles para el paciente, que son los de tipo cutáneo, de origen T, tienen también un fenotipo bien particular, y yo con orgullo presento este caso que, por cierto, del nivel es paciente. Un paciente que, porque estos infiltran primero piel, después van a sangre periférica y después a médula. Es al revés de lo que uno está acostumbrado, porque el linfoma empieza en ganglio, su origen es en ganglio, y después va a médula, ¿no? Claro, y el tiempo que transcurre entre ir de una a otra depende del paciente y del tipo de enfermedad.
Pero todo eso se tarda de ir a pie a sangre periférica. Este paciente tenía 80% de esas células en sangre periférica y 18% en médula. Y el paciente está en muy malas condiciones. Son pacientes que van perdiendo pie, que se destacan, van perdiendo esa barrera. Entonces imagínense vivir así, ¿no? Yo no pude. Después está la evolución policística. Lamentablemente todo lo que existe es malo. Lamentablemente, pero hay que caracterizarlo y hay que darle una respuesta al paciente. Entonces, este tipo de trastornos, los de tipo incluso NK, hay que caracterizarlos, son más complicados, son mucho más complicados, porque la célula NK no tiene un linaje establecido, pero bueno, no trata de detectarse, y sobre todo con la información del médico. Estos son diagnósticos que hay que llegar en conjunto con el médico, no puede llegar solo, porque si no vamos a inventar mucho, o nos vamos a tardar mucho. Y esos son cosas expeditas, porque son malignidades, y hay que tratar rápido al paciente, darle una solución. Este concepto que fíjense que lo he hablado desde el principio hasta ahora, es la enfermedad mínima medible residual, que empezó como mínima, ¿verdad? Pero ahora le llaman medible, simplemente porque nos hemos dado cuenta que en nuestro transcurso del tiempo no es fácil llegar a lo mínimo. Tenemos que hacer un lo que podemos medir, porque probablemente con los años nos daremos cuenta que lo que teníamos ahora no era nada comparado con lo que va a ser dentro de 5, 6, 7 años. Entonces vamos a decir medir. Pero lo que pasa es que es un concepto que viene de los 80 y viene de la morfología, porque antes el que hacía el médico con inducción, ¿verdad? A los 30 días de terapia, veía, hacía un frotis y veía, si había menos del 5% un frotis de médula, del objetivo de médula, decía, este paciente está en remisión. Resulta que se dieron cuenta por los años que esos pacientes que supuestamente estaban en remisión recaían. Entonces decían, ¿pero por qué recaen si están en remisión? Ah, un house. Aquí necesitamos técnicas más sensibles. La morfología no lo está resolviendo. Entonces echaron mano de la citometría, de la biología molecular y revolucionaron el concepto de la enfermedad mínima residual desde el 5 al 0.01%. Y los clínicos eran, y esto es una cosa reciente, de finales de los 90 a principios del 2000, y los médicos te decían, 0.01%. O sea, ya, ¿para qué tú me reportas eso? Resulta que con los estudios clínicos, esos pacientes que tenían 0.01, o sea, esa persistencia con ese concepto de células tumorales en médula ósea posterior a la aplicación del tratamiento, indetectable por microscopía óptica, porque es que la enfermedad mínima se manda cuando el médico no ve nada en la microscopía, no cuando ve 10%, que eso no tiene sentido, a menos que quieran ver si cambió el fenótipo, ¿no? Pero decían, bueno, yo lo vi para ese congreso internacional, me daba pena ajena, pero es que los estudios clínicos demostraron que esa gente a los 2 años recaía y reaparecía la enfermedad. Entonces es importante. Es tan importante que, bueno, nosotros aquí en Venezuela todavía usamos ese umbral clínico. O sea, si uno ve menos de eso, no lo reporta. Dice enfermedad mínima negativa o medible residual negativa. Pero ya el grupo español ha demostrado que un orden inferior, es decir, 0.001, también es significativo. Pero ¿qué hacen estudios clínicos? Nosotros necesitamos estudios clínicos para poder ir más allá. Así que los invito, e incluso me ofrezco a ayudar. ¿Okay? Entonces, fíjense todo lo que evalúa la enfermedad mínima. Lo principal, la respuesta al tratamiento. Pero fíjense que por todas estas características que nos permiten ver la velocidad de la destrucción tumoral, predecir recaída cura con el estudio clínico, es decir, el paciente que se mantiene en enfermedad mínima negativa persistente se curó. El que no, también dependiendo de ese numerito, porque eso nos va a permitir estratificar en cuanto al numerito, un grupo de riesgo, y digamos, bueno, tiene probabilidad de recaer en 2 años, en 3 años, en 4. Pero es lo más importante que este es el momento es lo que está de moda, la terapia personalizada. O sea, darle al paciente lo que realmente necesita, y es a través de esta medición. Entonces, fíjense que eso lo ha convertido en un factor pronóstico independiente de otra variable clínica. Y por eso
mandatorio, obligatorio, demandante hacerlo, sobre todo en las relaciones agudas, es donde más se ha estudiado, por eso hablan de esa aplicabilidad, sobre todo las linfoblásticas, en mielomas, que todavía no he hablado de eso, pero les voy a hablar, y en los linfoproliferativos crónicos ya se están empezando a usar. ¿Y cuál es la estrategia? El fenotipo aberrante, porque cuando tú tienes la media en repopulación y ese número, ¿cómo vas a captar las células malignas? Tienes que tener un fenotipo aberrante bien establecido para diferenciarlo de la célula normal que está creciendo allí, de lo que llaman antiguamente, que luego usan la hematobulia. Y la sensibilidad de esta estrategia, para esta técnica, es usar el panel que me permite detectar esos fenotipos aberrantes más frecuentes o de captarlos. El número de células PEGUS es muy importante. No es lo mismo hacer una enfermedad mínima con 1 millón de células que con 10. De hecho, ya 1 millón de células, uno empezó con 1 millón de células y le pareció muchísimo en el año 90. Ahora te dicen que 1 millón es nada. Hay que llegar a los 10 millones. Y bueno, no hemos tenido que emprender y tratar de llegar a los 10 millones o nuestras limitaciones técnicas, pero lo que hemos tratado. Y el análisis, por supuesto, la experiencia del que ve, acepta, que la detecta. Perdón, pues ahí no está. Pero otra cosa que lo que decía aquí, no sé si lo ven, ahí, ¿lo ven? En rojo, calidad de la muestra. Me lo quisieron esconder, pero no pudieron. La calidad de la muestra es fundamental. Esta palabra es fundamental, ya la tengo en mi pilla, me lo van a perdonar. Es inexorable porque saben muy bien el problema de la hemodilución, porque lo que sucede cuando toman la muestra, que es algo que ustedes no pueden controlar, es verdad. De los coágulos que pueden tener, porque hay tomas de muestra, las tomas de médula ósea no son perfectas, vistas de serlo. Pero hay que tratar de que la muestra más bonita vaya a transporte. Porque mientras sea mayor la calidad, gracias amiga. Bueno, que yo no sé si hay que, porque si le quitas el título, y yo lamentablemente lleno de posibilidades. Y eso que he tratado de resumir, quiero decir tanto. Dale, si quieres, sí. Sí, bueno, entonces, la calidad de la muestra es fundamental, o sea, de qué van a ser todos estos estudios y estrategias y buscar los fenotipos aberrantes y entrenarse en el análisis. Aquí 10 millones de células, sí, la muestra estaba parcialmente coagulada, sí, casi no tenían espículas. Las espículas son un centro de formadores de células. Si tienen pocas espículas, quiere decir que de repente no está en médula, se tiene una constante periférica en la toma, etc. Y bueno, aquí fíjense, aquí los rojos sin mal, porque se ya vieron, a veces sí, a veces no. Como decía la canción de Julio Iglesias. Y los que no conocen a Julio Iglesias, busquen en YouTube, por favor. Es un parche cultural que no conozcan a Julio Iglesias. Y no me vengan a decir que yo soy joven, que soy millennial, que soy no. Hay que conocer. Aquí las rojas se distinguen, pero esto es teniendo un buen panel de anticuerpos que diferencian lo maligno de lo normal, podemos distinguir las células normales que están creciendo en la médula junto con las malignas. Y esto imagínate, es 0,15%. Tú dices, bueno, esto ya, con ilusión de un riesgo alto de recaer al glosado. Bueno, quise hablarles del mieloma después, porque el mieloma es una enfermedad, bueno, es la más frecuente, la oncológica más frecuente, y que cada día está invadiendo grupos etarios que antes no. Entonces, y hay muchos pacientes con mieloma. Aunque no es una enfermedad oncológica más frecuente, pero dentro de la patología sí. Entonces tienen muchos casos. Y bueno, la citometría tiene una participación, bueno, pues nada venenal. Entonces, fíjense, nos permite primero identificar la célula plasmática maligna porque hay plasmocitosis, como llaman, reactivas en muchos procesos. Incluso en procesos malignos hay plasmocitosis. Entonces, hay que ver que esa célula plasmática
no sea monotípica o monoclonal o maligna. Entonces, lo primero es identificar la célula plasmática, discriminarla y hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que también cursen con células plasmáticas, como los linfomas linfoplasmocíticos que pueden tener plasmáticas malignas, como las macroglobulemias de Walderson que pueden tener también plasmáticas malignas. Entonces, allí hacemos con la citometría distinción, porque en las dos anteriores vamos a ver el citometronaje, ¿verdad? Digan que sí, los anatólogos. Por favor. Entonces, fíjense, una vez que discriminamos la normal de la maligna, que hacemos diagnóstico, podemos hacer pronóstico, que se lo voy a poner en la próxima diapositiva, seguimiento y las guías de tratamiento, que ahora están muy de moda, los anticuerpos monoclonales, que lamentablemente no están muy accesibles a nuestros pacientes, pero hay que saberlo, porque en algún momento te va a llegar un paciente, puede comprar el Daratumumab, que es el ARC-138, que es uno de los activos de línea para identificar las células plasmáticas. Entonces tenemos que saber, esto se hizo gracias a la citometría, y hay muchos más anticuerpos monoclonales usándose en neoplasias hematológicas. Pero en el mieloma, en la investigación es fuerte. Entonces, fíjense, aquí les traje estos esquemas que parecen ciencia ficción, pero yo los voy a enseñar. Son bonitos, miren. Las rosaditas son las buenas y las azulitas son las malas. Entonces, fíjense, aquí la clonalidad tanto del linfocito B como de las células plasmáticas se hace en base a la expresión de las cadenas ligeras de la inmunoglobulina. ¿Se acuerdan? Lambda. Bueno. Esta es lambda y esta es kappa. Fíjense, cuando la expresión es policlonal, que es lo normal, uno va a ver un grupito que expresan kappa, un grupito que expresan lambda. Y aquí, fíjense, están estas intrusas expresando nada más lambda. ¿Y cómo yo sé que son unas intrusas? Porque yo ya me di cuenta que ellas tenían unos antígenos diferentes en cuanto a densidad de expresión y a sincronismo en comparación con la rosadita. Entonces, al yo identificarlas, puedo cumplir con algunos de estos criterios, no todos, no vas a conseguir siempre, aunque fíjate, esto es lo interesante de estos estudios, aunque hay una teoría de todo lo que pueden expresar o no, no todos los pacientes lo van a expresar de la misma forma. Y allí lo de la medicina personalizada. Entonces, fíjense, estos son los criterios que hay sobre expresión de estos marcadores que pueden estar en la normalidad, pero con el 0.1% de población de células plasmáticas normales pueden expresar eso. O el 2%, o el 3% de realmente tú ves que casi todas lo expresan, ¿no? Todo es normal. Aquí está el 56, y esto era, no me acuerdo. Ay, Dios mío. Esa se me olvidó, solo que creo que era el 28. Sí, era el 28, porque tenía un poquito de expresión en comparación a la célula normal. A veces estas expresiones son discretas, no, a veces no son tan fuertes como esta, por ejemplo, como el 117, que es un marcador de tipo mieloide inmaduro, y aquí está el 138, que es un marcador de célula plasmática. Fíjense, ellas son células B, ellas vienen del linfocito B y tienen que expresar el CD19 y aquí no lo tienen. Claro, es todo esto hacer un match con el conocimiento, ¿verdad? Entonces ya aquí identificamos la malignidad. Bueno, sí, un mieloma monotípico lambda, pero además hay marcadores pronósticos que son, estos son trabajos emblemáticos, fíjense, que estén presentes o no ciertos antígenos, te puede decir la evolución del paciente a lo largo del tratamiento, incluso una asociación con alteraciones genéticas en el genotipo. Y la enfermedad mínima empezó con una técnica auxiliar, sobre todo en mieloma, pero ya han visto lo importante, la información que da, porque lamentablemente el mieloma no es una enfermedad curable, pero te da idea de la profundidad de la respuesta a lo largo del tratamiento de este paciente. Y esto ha sido un trabajo emblemático, porque los mielomas, los trasplantes, no son como las leucemias que son curativos, esto forma parte del tratamiento y son trasplantes autólogos, es decir, de las mismas células del paciente.
Y este es un trabajo que hicieron el grupo de PAIRA colaboradores, que este es el líder mundial en investigación mieloma, que está ahorita en Pamplona. Con esos parámetros que le encantan a ustedes los médicos, ¿verdad? Los de supervivencia rural, supervivencia libre de eventos. Y fíjense que la verde es la que el grupo de pacientes que tiene la enfermedad mínima negativa llegan a este punto y sobreviven hasta este punto de 5 años, que más o menos eso es la proyección de lo que puede vivir un paciente con mieloma. Hay pacientes que viven más, pero esto más o menos entre 3 y 5 años, es una enfermedad bastante severa. El 60% llega sin eventos a los 5 años, y fíjense los que tienen la enfermedad mínima solo llegan al 22%. Y la supervivencia, fíjense los que tienen la enfermedad mínima negativa, es decir, que está por debajo de 0,01, llegan al 82% vivos, a diferencia del 60%. O sea, hay una significación en esto. Hay que hacer enfermedad mínima en los pacientes con mieloma. Y esta diapositiva es para recalcar que nosotros no podemos ser autodidactas, ni porque a mí me parece, ya me queda poco, ya me parece. Estos son consensos que hay que seguir. Porque gente que ha dedicado años de esfuerzo para darnos esta información valiosa y qué es lo importante, qué es lo que no, cómo se estudia la célula, y gente además con una trayectoria superior en teoría del llano, que se ha unido en dicho consenso como el europeo, que este consenso es súper importante y valioso, porque hay gente que podría quedar en su laboratorio haciendo sus cosas y dijo, vamos a reunirnos para estandarizar la citometría, el control de calidad de la citometría. No nos liberamos del control de calidad. Y quiero, y bueno, esta es la Sociedad Clínica de Citometría de Flujo, que ha editado los estatutos para el estudio de HPN, esa prueba que yo les mostré, y de aquí, de un grupo, que hizo ese esfuerzo y lo publicó. Este grupo internacional de trabajo en mieloma también tiene su proyecto que se llama The Black Swan, en cine negro, que está hablando de lo que debería hacerse en citometría, y por supuesto, la Red Europea del Excelente. Y esto aquí humildemente son los esfuerzos que hemos hecho con la Sociedad Venezolana de Hematología para hacer guías y consensos. Y aunque ya están, digamos, pasados de moda, yo quiero primero aplaudir la iniciativa en este momento, incluso de considerar la psicometría en todos sus consensos, y abogar para que sigamos haciendo esto, que hagamos segundas y terceras ediciones para mejorar esto, pero que no lo abandonemos, por favor, porque esto es necesario, porque esto habla de lo que estamos haciendo, como el doctor allá que hizo sus trabajos en total, que se ganó su premio con cosas que, bueno, nadie hacía, él se sorprendió. Así es la ciencia. Lo que se te ocurre a ti puede ser que no se me ocurra a mí, pero tenemos que insistir en esto. Y bueno, siempre me pongo a la orden para participar. Esto es importante. Yo lo iba a poner, pero mi compañera de psicología me dijo, no, frescaselo, porque nunca sabes, siempre hay una duda con las muestras de elección, con lo que se puede hacer por citometría, que muestra la médula, la sangre, la biopsia, los líquidos biológicos, los líquidos cefalorraquídeos, es tan grave. Fíjense que a los 30 minutos ya pierde. Mira, el doctorado positiva, y no lo otra vez, está sacando fotos. Me parece muy bien, sacan muchas fotos. A los 30 minutos ya hay trabajos que dicen que pierdes el 50% de la celularidad. Tiene sentido, porque la célula no tiene nutrientes, está en una agüita. En cambio, la sangre tiene de todo. Sin embargo, más de 24 horas dura, a menos que tengamos un medio de conservación, que no es más que un medio de cultivo con un poquito de formaldehído que puede conservar la célula hasta 6 días viva, pero refrigerada. Si lo haces a temperatura ambiente, son como 3 días nada más. Ya tuvimos una experiencia maravillosa con pacientes de Mérida que se tardaron como 5 días y pudimos diagnosticar una leucemia insular y una gripe. Y los dispositivos se veían bellísimos.
Y esto es otra cosa. Por ahora, piensa que digo por ahora, porque en la medicina es así. La muestra única para enfermedad mínima es médula ósea. Incluso para las lesiones linfocíticas crónicas, que como son trastornos periféricos, piensan que van tomando la sangre, no. Médula. Y si hay unos proyectos, unos estudios clínicos a nivel de el grupo de varios colaboradores y del doctor Alberto Cabo en Salamanca, en que ellos quieren hacer enfermedad mínima en sangre periférica. Pero eso hay que, tomarlo con pinzas, porque es que no van a prescindir de la médula, lo van a hacer paralelo, ¿ok? Porque ellos tienen una presunción que cuando el paciente lo trasplanta, la célula maligna migra a sangre periférica. Pero ellos no recomiendan dejar de hacer la médula, sino que la pueden hacer cada 6 meses en sangre periférica. Claro, lamentablemente eso implica un costo para nuestros pacientes. Pero bueno, lo podemos tener porque ellos están haciendo experiencia clínica en eso. Podríamos hacer un trabajito, pero ¿quién quita? Y desde nuestra experiencia, bueno, a los demás. Yo aquí me estoy haciendo mucha propaganda porque me gustó lo que dijo el doctor Amaro. Y bueno, estos son los mensajes claves, bueno, que yo casi que es lo más obvio que podemos concluir de la charla. Las bondades de la citometría en cuanto a análisis, la sensibilidad, lo que permite, el campo donde se hace, que el diagnóstico de HPN no se puede hacer sin una prueba de citometría, pero con FLAIR y el sangre periférica. El fenotipo por citometría de flujo es una herramienta indispensable para diagnosticar, clasificar, valorar y seguir las neoplasias hematológicas. Pero esto tienen que leerlo y llevárselo en el corazón. Sin la orientación morfoclínica ni la calidad y tipo de muestras adecuadas, la citometría del flujo deja de ser una herramienta de utilidad objetiva para convertirse en un mero artefacto dignatorio distante de reflejar el padecimiento real del paciente. Y por eso traje esta obra que es, por cierto, un artista plástico que usa las matemáticas para hacer sus obras. Si usted quiere ver ese reflejo real, tiene que entrar en comunicación. Tenemos que ser equipo multidisciplinario, orientar bien las muestras, hacer bien el análisis y la calidad y cantidad de muestras adecuadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un libro abierto, la doctora Patricia Rodríguez. Gracias, Patricia. Encantadísimo de tenerte acá.